Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Gracias por amarnos, Señor, incondicionalmente. Contamos con tu amor. Tu palabra dice que nada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y gracias porque Cristo vino a este mundo, Señor, para salvarnos, para darnos redención eterna, para perdonar todas nuestras faltas, nuestros pecados, y para que podamos juntamente con Él, Señor, morir en la cruz del Calvario, ser sepultados, pero también resucitar, para que hoy podamos nosotros tener la vida de Cristo en nosotros, viviendo en nuestros cuerpos mortales, y que esa vida preciosa pueda manifestarse en nosotros. Esta nueva vida, este nuevo hombre, este nuevo regalo, esta nueva creación de Dios a nuestro favor. Que tu sangre preciosa en esta mañana nos lave y nos limpie de todos nuestros pecados, de toda contaminación, de toda nuestra maldad. Gracias, Padre, porque tú pusiste fin a todo aquello que nos mantenía presos. Y gracias porque podemos en Cristo Jesús hoy encontrar esta libertad. Todo está hecho por ti, Señor, para que nosotros simplemente disfrutemos de tu provisión. En el nombre de Cristo te damos gracias. Sabemos que tú eres Dios, nuestro papito amado, que nos ama poderosamente y que ha hecho todas las cosas para que nosotros que ahora somos tus hijos, Señor, en esa posición podamos recibir todas tus bendiciones, toda esta gracia preciosa, y que en nosotros, en nuestro espíritu, se pueda manifestar tu vida preciosa y que pueda ser de libertad para cada uno de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Queremos recibir esa palabra viva del Señor. No olvidemos que Él dijo algo muy importante, ¿verdad? Que su palabra es espíritu, ¿no es cierto? Y que es vida. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Ahí está lo que Él muestra, lo que es su palabra. Es decir, lo que nosotros tenemos en la Escritura, la palabra escrita, ¿no es cierto? Tiene que revelarse a nosotros como espíritu y como vida. De allí que la letra mata. La letra no es, o lo que dice la letra, no es el mensaje de la Escritura. Porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si nosotros no recibimos directamente la revelación de la palabra del Señor en nuestro espíritu, no podemos recibir el espíritu y la vida de Dios mismo en nosotros. Es decir, el propósito de la palabra de Dios, de la palabra viva de Dios, es que recibamos vida. El Señor ya lo dijo, yo he venido para que tengáis vida. Ese es el propósito. Si nosotros no tenemos o no experimentamos la vida de Cristo en nosotros mismos, entonces todavía la salvación no ha llegado a nuestra vida. Si lo que nosotros estamos experimentando es un esfuerzo natural, un esfuerzo personal, porque al hacer cosas yo me relaciono con el Señor, pues estoy en aquella parte que la Escritura nos dice que la salvación no es por obras, pero nosotros estamos, sin darnos cuenta, obrando, y en función de nuestras obras nos estamos relacionando con Dios. Y eso es un error, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? Por medio de la fe de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es muy importante. De allí que hay una distancia importante y sustancial entre lo que significa creer en Dios y creerle a Dios. ¿Sí? Pues normalmente nosotros creemos en Dios desde que nacemos, porque generalmente en culturas como las nuestras recibimos desde chiquitos de nuestros padres la herencia de creer en Dios. ¿Sí? Sea que hemos sido católicos o evangélicos o lo que querramos. Es decir, hemos recibido a lo mucho una religión. Pero creerle a Dios, creer que lo que Él dice es verdad y que lo que Él dice se tiene que hacer realidad en mi vida,
no solamente como un concepto verdadero, sino efectivamente como una realidad. Es decir, ¿Cristo es una realidad en ti o Cristo es un concepto en ti? ¿Cristo es una doctrina en ti o Cristo es un concepto en ti? Cristo es cualquier cosa que de alguna manera nosotros en la congregación tomamos como costumbres, como ritos, ¿no es cierto? O Cristo es la realidad de todas esas cosas en mí. De allí que todo lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad?, tiene como fin el mostrar a Cristo como la realidad de todas las cosas. Y la Escritura nos dice que Cristo tiene que llegar a ser el todo. Fíjese, el todo, en todos. Es decir, todo lo que la Escritura enseña no son más que diferentes aspectos de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Así que oramos para que el Señor nos dé sabiduría en esta mañana y que podamos recibir su palabra maravillosa. Estamos hablando de que el Señor resplandeció. ¿En dónde? El Señor resplandeció en nuestros corazones. Dios es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿verdad? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandeció en nuestros corazones. El momento en que tú recibes la palabra viva del Señor, lo que sucede es que Él resplandece en tu corazón. Él resplandece en tu vida, pero resplandece para la iluminación del conocimiento de Él, mirando permanentemente a Jesucristo. La realidad del nuevo hombre, la realidad de aquel que nació de nuevo, ya no es la vieja creación. La realidad de aquel que nació de nuevo es Cristo Jesús. De ahí que cuando nosotros vemos a Jesucristo, estamos viendo la realidad de quiénes somos nosotros. En el libro de Juan, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos muestra y nos dice que así como Él es, somos nosotros en esta tierra o somos nosotros en este mundo. Fíjese, así como Él es, somos nosotros en este mundo. Eso dice la Escritura, nos lo está revelando. Es decir, lo que nos está mostrando es que en la nueva creación, en la nueva persona, hoy, no después, hoy, nosotros somos como Él es. El problema es que esa nueva creación, esa nueva criatura de Dios todavía no se manifiesta en nosotros. Pero nosotros nos confundimos porque creemos que se trata de nosotros mismos, la parte del viejo hombre que conocemos, remendada, mejorada. Dios no ha venido para mejorar nuestra vida. El Señor dijo, yo he venido para darles vida, no para mejorar la vida que ustedes tienen. Es decir, no ha venido para hacernos mejores viejos hombres. ¿Me explico? Nosotros sabemos que en la Escritura nos muestra claramente, Romanos 6:6, y nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fíjese, allí ese hombre, o ese viejo hombre murió, fue raído, fue exterminado, fue cortado de raíz por Dios. ¿Sí? Es decir, usted es ese viejo hombre, ¿verdad? Póngase allí su propio nombre, personifique ese versículo. Yo, Ricardo, fui crucificado juntamente con Él. Repítale usted esto en su corazón de usted misma. Yo, en mi caso, Ricardo, fui crucificado juntamente con Él. Entonces yo he muerto. Eso dice la Escritura, yo he muerto. ¿Y cómo es que yo entonces trato de ser mejor persona? Si yo estoy muerto. Pero la Escritura también nos dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él por el bautismo y fuimos resucitados juntamente con Él. Ahí tenemos una nueva creación. Esa nueva persona es la que Dios quiere que tú conozcas. Esa es una nueva creación, es una nueva persona. Ese es, ¿verdad?, en el cual nosotros somos semejanza de Dios. Ya no solamente imagen, sino semejanza de Dios. El primer hombre, el primer Adán, ¿verdad?, fue imagen de Dios. Y ahora nosotros en Cristo Jesús, porque Cristo es la semejanza de Dios. ¿Me explico? Es la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros en el primer hombre
¿verdad? Fuimos simple y sencillamente una imagen, fuimos, dice la Escritura, una sombra del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo. Nosotros no somos más que una sombra de una realidad. No se olvide que para que exista una sombra existe la realidad de un objeto que proyecta esa sombra. Y si nosotros somos sombra, hay una realidad de nuestra vida. Y la realidad de esa vida se llama Jesucristo. Y no tiene absolutamente nada que ver con la vida vieja que usted ha tenido. De ahí que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y lo cual implica que nosotros no podemos cambiar al viejo hombre. Y que el Señor no está interesado en que el viejo hombre mejore. Lo que Él está interesado es que el viejo hombre en nuestra revelación desaparezca y muera para que la nueva vida de Jesucristo se levante dentro de cada uno de nosotros. Para esto resplandeció Dios en cada uno de nosotros. Para la iluminación del conocimiento de Dios, de la obra de Dios. Y para que en Cristo Jesús nosotros podamos vernos quiénes somos. Es decir, Cristo Jesús es nuestro espejo. Eso es lo que nos dice la palabra. Cristo Jesús es la imagen en la cual nosotros somos transformados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo veo a Jesucristo me estoy viendo a mí mismo. Estoy viendo la nueva obra de Dios en mí. No olvidemos que nosotros somos hermanos de Cristo. ¿Somos hermanos de Cristo? Entonces no podemos ser distintos de Cristo porque tenemos el mismo papá, tenemos los mismos genes, tenemos el mismo ADN espiritual, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces si tenemos los mismos genes de santidad, ¿en dónde está nuestra santidad? Si tenemos los mismos genes de poder, ¿en dónde está nuestro poder? Si tenemos los mismos genes de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿En dónde están esos genes? Bueno, están en nosotros, el problema es que no se manifiestan. El versículo 7 nos dice que tenemos este tesoro, ¿verdad? Lo tenemos en vasos de barro, nuestros vasos de barro ya sabemos que somos nosotros mismos, eso es lo que estábamos viendo. Nuestros vasos de barro es nuestra carne, nuestra alma, ¿verdad? Tenemos nosotros este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Es decir, Dios quiere quedar claro o dejarle claro a usted que el poder, que la excelencia del poder es de Dios y no de usted. Que Él es el que tiene el poder para hacer las obras que Él ha dicho que va a hacer en cada uno de ustedes. Que Él es el que tiene el poder para poder transformar, para poder levantar, para poder efectivamente mostrar y manifestar a través suyo la vida resucitada de Jesucristo, la nueva vida mía, que es Cristo mismo viviendo en mí. Él es el poder, Él es el poderoso. Entonces, ¿a quién yo me encomiendo? Yo me encomiendo al poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que se ha comprometido a hacer estas cosas. Esto es muy importante que entendamos. Dios se comprometió con nosotros a levantarnos a la estatura del varón perfecto. Es a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Dios se comprometió. Ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto tenemos un compromiso de parte de Dios y es hacernos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Ese es, ¿verdad?, realmente un trabajo de Dios. Yo digo que yo hoy soy un problema de Dios. Bueno, qué maravilloso. Si yo soy un problema de Dios, la pregunta es, ¿mi problema está resuelto? Tú eres un problema de Dios. Ahora, cuando tú te ves que tú eres tu propio problema, tienes un lío. Porque es evidente que no vas a poder, bajo ninguna circunstancia, cambiar nada. Porque ya tú te conoces como eres, o vas a tratar e intentar, ¿verdad?, de ser distinto, ser diferente, solamente para que te des cuenta que es imposible, no se puede. Y llegarás a lo que el apóstol Pablo en Romanos 7 concluyó: miserable de mí, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? En el versículo 8, ¿verdad?, nos muestra una comparación maravillosa.
entre lo que le pasa al vaso de barro y el poder de Dios cuando emerge, que es lo que el apóstol nos muestra que podemos nosotros vivir. Aquí nos muestra como una gama de circunstancias por las cuales nosotros atravesamos. No importa el nivel del problema en el cual tú te encuentres. Hay una realidad en la vida. Una realidad en la vida es que en el mundo hallaréis aflicción. El Señor nunca jamás prometió el que no íbamos a tener aflicciones. No, más bien las aflicciones están aseguradas. El problema es que nosotros vivimos en medio de la aflicción afligidos. Porque en nuestro vaso de barro, en el hombre natural, ¿verdad? Efectivamente nosotros reaccionamos conforme a nuestra vieja creación. Cuando yo tengo problemas, ¿cómo me siento? Me siento mal. Cuando yo tengo dificultades, me siento desanimado. Cuando yo estoy probado en esas circunstancias, ya no creo ni en Dios. Esa es la realidad del hombre viejo, pero ese hombre viejo fue crucificado. Lo que el Señor quiere es que usted ya no participe con el viejo hombre en el enfrentar esta vida actual que tiene, porque mientras usted siga participando con el viejo hombre, con las fuerzas del viejo hombre, con el poder del viejo hombre, que son ningunas, ¿cuál cree que va a ser el resultado? El mismo. Usted va a estar afligido, usted va a estar en apuros, usted va a estar angustiado, va a estar desesperado, usted se va a sentir, ¿verdad?, destruido. Ese es el problema. Pero cuando nosotros enfrentamos la vida con la vida de Cristo, es decir, con nuestro nuevo hombre, que no tiene nada que ver con el viejo. Mire, la religión nos ha causado un problema, porque la religión permanentemente nos lleva a vernos a nosotros mismos para pedirle ayuda a Dios que nos cambie. Y eso no está en la Escritura. No está en la Escritura. La Escritura no habla de cambio del viejo hombre. A lo mucho lo que podemos decir es que la Escritura lo que nos propone es un intercambio. La vida de él a cambio de la nuestra, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entregarle mi nada, porque no tengo nada para darle a Dios, para que Él me entregue su todo. Que no tiene nada que ver conmigo mismo. El Señor nos amó eternamente. Eso tienes que entender tú. Hay un versículo en la Escritura en el que el Señor nos dice que Él nos ha amado eternamente. Bueno, Dios te amó a ti eternamente. Él sabía y conocía que en una parte de la eternidad, porque hoy también estamos viviendo la eternidad esta experiencia es parte de la eternidad. Él conocía que en una parte de esa eternidad, es decir, ahora, tú ibas a estar aquí en esta tierra. Pero Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Él te amó tanto que conociendo tu circunstancia actual, mandó a su Hijo Jesucristo para que te salve, para que te libre, para que te liberte. ¿De quién? De ti mismo, de Satanás, del mundo y de tu carne, que realmente es un corazón tan duro, la carne de nuestro viejo hombre, que se resiste a morir. Y la carne lo que quiere es vivir independientemente de Dios. Y la carne lo que quiere es inclusive participar en su salvación. La carne lo que quiere es tener méritos propios para volver a Dios deudor de ella. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que en esa relación con Dios, muchas cosas que antes nosotros hacíamos y que creímos que cuando venimos a Él era importante el que nos despojemos de aquellas cosas? Esas cosas son las que comenzaron de alguna manera a hacer la ofrenda que nosotros traíamos delante del Señor. ¿Para qué? Para relacionarnos con Él. ¿Cuántas veces nosotros venimos con nuestras propias buenas obras? Señor, antes yo hacía esto, ahora ya no hago esto, y ya no lo hago porque te amo, Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Yo qué espero de parte de Dios? Cuando yo he hecho mi parte, yo espero que Él haga la suya, y la suya es que me comience a dar cosas que yo creo que me debe dar. Es decir, yo hago deudor a Dios. Y la Escritura nos dice claramente que Él no es deudor de nadie. ¿Por qué? Porque no hay ninguna buena obra de nosotros que Dios esté demandando. Dios no demanda ninguna buena obra de ti.
Dios lo que demanda del viejo hombre y del hombre adámico es que muramos juntamente con Él en la cruz del Calvario. Él demanda que muramos juntamente con Él en la cruz del Calvario, porque Él sabe que nuestro ego, nuestro yo, es un problema para relacionarse y para que nosotros podamos recibir las bendiciones que Dios tiene dadas para cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros llamamos nuestras vidas, esta es una frase muy conocida, nuestras vidas. Bueno, todo lo que nosotros llamamos nuestras vidas es nuestra carne. Y todo lo que nosotros llamamos nuestras vidas es lo que no nos permite recibir la vida de Dios. El apóstol Pablo tenía algo que también llamaba su vida antes de conocer a Jesucristo. Él tenía muchísimas cosas antes de Jesucristo que tenían valor para su propia vida, pero dice, hoy las considero basura, a cambio de la excelencia del conocimiento de Dios. Hoy las considero basura. Es decir, nosotros tenemos que entrar efectivamente por la gracia de Dios en ese mismo proceso. Aquí no estamos hablando de esfuerzo humano, aquí estamos hablando del poder de Dios levantándose y actuando poderosamente, mostrándose, expresándose y manifestándose a ti. Eso es lo que efectivamente Dios quiere. ¿Y cómo nosotros obtenemos esto? Por medio de la fe. Por medio de la fe en la obra maravillosa de Jesucristo. Porque todo esto que te está saliendo no son más ya que los genes. ¿De quién? Del nuevo hombre que tienes. El nuevo hombre que tienes es parecido a Cristo, es igual a Él. Por eso dice la Escritura que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Buenas noticias para ti. Dentro de ti hay alguien que es santo. Dentro de ti hay alguien que es justo. Dentro delante de ti hay alguien que ha nacido que no peca y no puede pecar. ¿Qué tal? Ese es el hombre que Dios quiere que tú descubras en tu propia vida. Ese es el hombre que Dios quiere que descubras en tu propia vida. Es la obra de Dios a tu favor. Ese hombre que puede enfrentar cualquier circunstancia de tu vida en este instante. Ese hombre cuyo poder se levanta contra las circunstancias, contra los problemas, contra las luchas y contra las dificultades. ¿Para qué? Para venir en nuestro apoyo, para venir en nuestro socorro y para demostrarnos que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo eternamente y está hoy aquí contigo para salvarte, para bendecirte, para proveerte, para darte vida, para darte confianza, para darte la fe, para darte el poder que necesitas, para que tú puedas gozarte juntamente con Él. Porque si Dios quiere algo en su relación contigo, es que tú te goces. Fíjate, en este nuevo pacto que Dios nos ha dado, en Cristo Jesús, digamos que hay dos partes en el acuerdo. La primera parte en el acuerdo es que el Señor ha hecho absolutamente todo a favor tuyo. Que Él te ha hecho una nueva persona, Él te ha hecho una nueva criatura, que en esa nueva persona y en esa nueva criatura Él te ha dado la victoria absoluta sobre todas las circunstancias de tu vida. El pacto es que Él, ¿verdad?, la buena obra que comenzó la terminará hasta el final. Es decir, Él se compromete a levantar a Jesucristo en ti. Fíjate, ese es el compromiso de Dios. Él se compromete a levantar a Jesucristo en ti. Él se compromete que en esa vida tú vas a tener absolutamente todo lo que necesitas para poder enfrentar el resto de tus días en tu carne. En esa vida tú tienes todo lo que necesitas para poder enfrentar los apuros, para poder enfrentar las tribulaciones, para poder enfrentar las persecuciones, para poder enfrentar toda circunstancia que efectivamente tú tengas. Dios te promete que allí efectivamente tú tienes provisión de parte de Dios. Ese es el pacto de Dios. ¿A cambio de qué? De nosotros. Simplemente escucharle, oír. Porque ¿por qué viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Qué? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios.
Es decir, es necesario que lo que está escrito en la Escritura, Dios me hable a mí en mi espíritu. Y nuestra relación con Dios, seamos honestos, nuestra relación con Dios no es por amor, nuestra relación con Dios es por temor. Porque si yo sé que de alguna manera yo me desvinculo de Dios y dejo de hacer ciertas cosas, entonces tengo temor que venga el castigo de Dios sobre mi vida. Eso no está en el nuevo pacto. Ya Cristo pagó todo por ti y por mí. Cristo murió en la cruz del Calvario pagando todas nuestras deudas, todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. No te olvides que Él dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Acaso Él desde antes de la fundación del mundo no conocía quién iba a ser yo? ¿Y acaso ahí no me amó? Y por eso murió. La Escritura dice que en esto consiste el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso consiste el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces yo me aferro y yo recibo la gracia de Dios. Yo no me creo a mí mismo. Yo puedo ver una realidad de pecado y de muerte en mí, es verdad, en mi carne. Pero yo ya no creo aquello porque el Señor vino y me salvó de aquello que yo no me puedo salvar. ¿Sí se da cuenta? Él vino a rescatarme y a libertarme de aquello que yo no me puedo rescatar, ni me puedo libertar, ni la religión lo pueden hacer. Solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Él os libertare, no la religión, no el pastor, no el curita, no nadie. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, la realidad del Hijo es el Espíritu que mora en ti en este momento. Por eso dijo el Señor que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque Él mismo nos enseñará. Él mismo ya está en ti. Pero tú estás buscando a Dios ¿en dónde? Tú estás buscando a Dios en la iglesia, tú estás buscando a Dios en la doctrina, tú estás buscando a Dios en tus obras, tú estás buscando a Dios en cumplir cosas que te han dicho que son necesarias para que Dios esté contento contigo. No, Dios no está ahí, Dios está en tu espíritu. Y desde ahí te habla. Y desde ahí comienza a cambiar toda tu realidad. Y cuando tú estás lleno de Él, todo el resto comienza a cambiar. El trabajo de Dios para el hombre no es de fuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, siempre. Porque el problema principal del hombre cuando esté pasando circunstancias o dificultades o luchas y no tenga la capacidad de poder enfrentar esas circunstancias, es que tiene un problema interior. No tiene fe en Dios. Cuando yo no tengo fe en Dios, lo primero que a mí me sale enfrente en cualquier circunstancia es el temor, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Hacen presa de mí. ¿Por qué? Porque yo me veo en mi propio viejo hombre. Me veo en mi viejo hombre limitado, me veo en mi viejo hombre incapacitado, me veo en mi viejo hombre sin recursos. Bueno, sí, ahí es verdad. Pero si yo me veo en Cristo, si yo me veo, ¿verdad?, en aquellos versos en donde el Señor dice que nada me podrá separar del amor de Dios. Nada, ni la tribulación, ni la angustia, ni el miedo, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa que nada me puede separar del amor de Dios? Que en cualquier circunstancia Él está conmigo para proveerme, porque el amor de Él es más grande que el problema, la dificultad, la lucha que yo tenga, y Él ha provisto todo lo que necesito para mostrarse mi papá. Para mostrarse mi papá. ¿Cuántos de nosotros nos vemos como sus hijos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente le creemos a Él que somos sus hijos? Si somos sus hijos, entonces papá va a actuar como papá. Y papá es amor. La Escritura dice que papá no ama, que papá es el amor. Hay una diferencia entre amar y ser el amor. Él dice que Él es amor. Y la Escritura dice que el amor nunca deja de ser
siempre te amará. Ese es papá. Papá nos amó todo el tiempo. Papá nos amó, nunca nos ha dejado solos. Veíamos la semana pasada en el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es la muerte de Ricardo, es la muerte de tu viejo hombre. La muerte de Jesús es la muerte tuya. Ahora, si tú amas tu vida y no quieres morir, Él te sigue amando, pero te respeta. No vas a poder experimentar la vida de Dios. Dice la Escritura, porque la carne y la sangre no heredarán. Es decir, yo si soy hijo, hoy puedo heredar ya. Hoy yo ya puedo heredar y echar mano de la vida eterna, nos muestra la palabra en Pedro. Yo ya puedo echar mano de la vida eterna. Hoy puedo echar mano de la vida eterna. Claro, la religión nos dice que cuando nos muramos. No, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy tú puedes echar mano del poder de Dios. Hoy tú puedes echar mano de la provisión de Dios. El poder de Dios, la provisión de Dios, el acompañamiento de Dios, la cobertura de Dios, son para hoy. Son para hoy, porque tú eres hijo. Pero si es que efectivamente nosotros no nos vemos como hijos y no le creemos a Él, Él va a respetar nuestras decisiones. Y si nosotros queremos proveer para nosotros mismos, y si nosotros a Dios lo único que le damos es una hoja de ruta para que Él haga lo que nosotros creemos que debe hacer, pues Él va a dejarnos a nosotros para que resolvamos los problemas, porque no lo necesitamos. Pero sin embargo Dios nos sigue amando. Él nunca nos deja de amar. Sea que estés dentro o sea que estés fuera, Dios te sigue amando, porque Él es amor. Así que la Escritura nos dice que para que esto funcione, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Ya sabemos, ¿no? Después de la muerte de Jesús, ¿qué vino? La resurrección. Es decir, la muerte de Jesús tenía algo que ver con nosotros. La muerte de Jesús es una muerte inclusiva. No solamente lo que se enseña, una muerte sustitutiva. La muerte de Dios es una muerte inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Porque me incluyó a mí. Porque la muerte de Jesús es la muerte de Ricardo y es tu muerte. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si es que Él mata al que origina los problemas, chao problema. Hay un dicho que tenemos nosotros, que muerto el perro, se acabó la rabia. Esa fue la solución de Dios para nuestra vida. Sabe que nosotros dentro tenemos alguien que nos hace daño, alguien que nos está robando la vida de Él, alguien que vino a matar, a robar y a destruir. Sí, Satanás, sí, pero Satanás con nuestro yo es un cóctel. Es un cóctel mezclado en nuestro viejo hombre, no en el nuevo. Entonces, el Señor lo que hizo es acabar con el causante de esos problemas. Y el causante de esos problemas, efectivamente, es nuestro viejo hombre. Y que si yo no muero, tampoco puedo recibir la vida resucitada de Jesucristo. Porque también la vida de resurrección de Jesucristo es mi experiencia. La muerte de Cristo es mi experiencia. La vida resucitada de Jesucristo es mi experiencia. Así como experimento la muerte de Jesús, y de ahí viene, ¿no? Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Está hablando de su nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que la vida de Cristo sea una constante en nosotros. A ver, todos de nosotros hemos tenido alguna experiencia de la vida resucitada de Cristo. Unos más, otros menos, otros más continuamente, otros menos. Pero nosotros sabemos cuando la vida de Jesucristo está comenzando a fluir en nuestra vida, ¿sí o no? Tú sabes que hay algo que está allí, que no lo puedes explicar, que te da seguridad. Y tú sabes que hay problemas, pero que todo está bien, ¿o no? ¿Quién se está manifestando allí?
la vida de Él. Y claro, y nosotros queremos atesorar esa experiencia. Y ojalá se prolongue, pero la realidad es que esta experiencia, que es la vida de Jesucristo comenzando a aparecer en nosotros, a veces no es tan continua. Es la vida de Él produciéndose en nosotros. Pero nosotros inmediatamente comenzamos a entender que si es que yo me porto de tal manera, retengo la vida, y otra vez caemos en el problema de las obras. Y se nos va la paz. Y se nos va la seguridad que teníamos. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Algo vi. Algo moví. Algo hice mal. A alguien miré mal. Entonces inmediatamente nos comenzamos a ver otra vez a nosotros mismos, creyendo que nosotros somos los que hemos causado que esa vida se levante en cada uno de nosotros. Y creemos que es nuestra propia santidad, que es nuestro propio esfuerzo, que es nuestra justicia propia. Sí, nosotros muchas veces decimos, sí, yo sé que no es por obras para que nadie se gloríe, pero una cosa es decirlo y otra cosa es actuar. Nosotros actuamos siempre desde la perspectiva de nuestras propias obras y de nuestra propia justicia. Siempre estamos relacionándonos con Dios en base a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y eso obviamente no nos deja, ¿por qué? Porque ahí otra vez está el muertito queriendo levantarse. ¿Me explico? Y en lugar nosotros de darnos cuenta que el muertito ya está muertito, pues nada, le comenzamos otra vez de alguna manera a tomar la palabra y dejamos que se comience a levantar. Y otra vez comienza efectivamente el muertito a hacer nuestra experiencia cuando ya está muerto. Esto es importante que lo entendamos. En el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Fíjese, aquí hay un tema importante que tiene que ver con esto, porque nosotros estamos siempre entregados a muerte, es decir, es una posición voluntaria nuestra de entregarnos permanentemente a la muerte de Jesús. Es decir, la muerte de Jesús es un hecho real para todos los días de mi vida. La muerte de Jesús no es solamente para un día que yo diga yo muero en Cristo. No, la muerte de Jesús es una acción permanente y continua de la cruz para tu viejo hombre, porque tu viejo hombre todos los días va a intentar levantarse. Entonces la acción directa de la muerte de Jesucristo es una acción permanente y continua hacia tu viejo hombre. Y ahí que el apóstol dice algo muy importante aquí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte. Nosotros siempre nos entregamos a muerte. ¿Tú te entregas a muerte? ¿Tú te entregas a muerte todos los días? Cuando viene un pensamiento que sabes que no es de Jesucristo y del nuevo hombre, que sabes que es de la carne, ¿tú le entregas a muerte ese pensamiento? De hecho, la Escritura en algún versículo dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué pensamiento le llevamos cautivo a la obediencia a Cristo? Los pensamientos de nuestra mente natural, los pensamientos de nuestro hombre carnal. Cuando tú estás en algún problema y en alguna dificultad, ¿no? Y tu papito te dice, mi hijo, tranquilo, desde tu espíritu, yo ya he provisto para ti. Tú mantente en mí y mira con tus propios ojos que yo tengo una salvación para ti. Tú mantente en mí. Y hay una voz que te dice, si no haces algo por ti mismo, estás frito. Ay, tú tienes un pensamiento. ¿De dónde viene ese pensamiento? Ese pensamiento viene de tu hombre natural. Ok, ¿tú entregas a muerte ese pensamiento? ¿O lo recibes? Cuando tú lo recibes, ¿qué pasa? Tu hombre natural otra vez comienza a operar en tu propia vida. Y entras en temor, entras en miedo y tu fe se te fue al piso. Ya no estás en fe, ahora estás en temor, ahora estás en miedo, ahora estás otra vez en la incapacidad de tu viejo hombre. Es decir, simplemente allí por poner un ejemplo. Pero resulta que nosotros, todo lo que viene de nuestro viejo hombre,
tenemos que entregarlo a muerte permanentemente por causa de Cristo. ¿Sí se dan cuenta a lo que se refiere el apóstol Pablo? Aquí nos da a nosotros un tip, si queremos, maravilloso para poder utilizar todos los días. Entonces tú discierne entre lo que viene del viejo hombre y lo que viene del nuevo hombre. ¿El temor de dónde vendrá? ¿El miedo de dónde vendrá? ¿La incertidumbre de dónde vendrá? ¿El negativismo de dónde vendrá? ¿El negativismo de dónde vendrá? Dime, ¿qué no viene del viejo hombre? Todas las pruebas, las luchas, las dificultades, ¿verdad?, tienen que ver directamente con esa realidad. Pero la pregunta es, ok, no es imposible el hecho de que tú vas a tener que enfrentar esas circunstancias permanentemente, vas a tener que enfrentar esos momentos. Pero el apóstol te dice, muy bien, entonces nosotros que vivimos, porque a nosotros que vivimos es que nos van a venir muchos de esos pensamientos porque el muertito se quiere levantar. Pero nosotros que vivimos, ¿qué dice la Escritura? Versículo 11 otra vez, léalo. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Yo me entrego a muerte voluntariamente. Nosotros siempre nos entregamos a muerte. ¿A la muerte de quién? A la muerte de Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo va a matar todas las intenciones de nuestro viejo hombre por querer levantarse nuevamente. La muerte de Jesucristo incluye la muerte de los miedos, de los temores, la muerte de la incertidumbre, la muerte del cansancio, la muerte del estrés. Incluye todo eso. Entonces, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahora, aquí hay unos versículos interesantes que quiero compartir que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en Colosenses 3:5, la Escritura nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué tiene que ver con esto? Haced morir pues. ¿Cómo hacemos morir pues entonces lo terrenal que hay en nosotros? ¿Cómo lo haríamos? ¿Sabe cómo hacemos morir lo terrenal que hay en nosotros? Entregándonos permanentemente a muerte. Entregando permanentemente todas aquellas cosas terrenales a muerte. Eso es fe. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo hacemos morir todo esto? Haced morir. Bueno, ahí dice el apóstol, ¿no es cierto?, que permanentemente estamos entregados a muerte por causa de Jesucristo. Yo entrego estas cosas que pertenecen ¿a quién? Al viejo hombre, porque la Escritura dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Yo entrego todas estas cosas que son del viejo hombre, las entrego a muerte. ¿Ok? Mire, hay otros versículos. Efesios 4, la Escritura nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al viejo hombre? ¿Ok? ¿No? En cuanto a la pasada manera de vivir. Imagínense la pasada manera de vivir. ¿Qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, todo lo antiguo suyo ya pasó desde la perspectiva de Dios. Aquí dice en este verso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de quién? Del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. La pregunta es, ¿cómo me despojo del viejo hombre? De acuerdo con Pablo en Corintios que hemos visto. Entregado permanentemente a muerte. Tengo que entregar permanentemente a la muerte a mi viejo hombre. Pero nosotros, ¿saben qué es lo que hacemos en la práctica? Nosotros le damos vida al viejo hombre tratando de mejorarlo, tratando de arreglarlo, tratando de hacerle make-up, tratando de hacerle Photoshop, para entenderlo ahora. Al viejo hombre lo queremos todavía vivo, no lo matamos, no lo sepultamos, y la Escritura dice claramente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ¿sabe quién es el que te lleva a esa pasada manera de vivir? El viejo hombre. El viejo hombre es el que te lleva a la pasada manera de vivir. De ahí que a Dios
¿verdad?, no está interesado en lo que se ve, en el resultado. A Dios no le importa el resultado, porque lo que sabe en el fondo es quién lo hace. Si el viejo hombre está haciendo algo, pues siempre tendrás la manera pasada de vivir. Así sean buenas cosas. Porque también el viejo hombre trata de vivir bien, ¿no? El árbol del conocimiento del bien. También el viejo hombre trata de ser buen tipo, buena gente, bonachón, buen cristiano. Trata de ser amable, cariñoso. Él trata de efectivamente expresar la vida de Jesucristo. ¿Se acuerda del fariseo que estuvo con el pecador? Gracias, Señor, porque no me hiciste como este. Es lo mismo. El hombre rico que vino al Señor Jesús y le dijo: dime qué he de hacer para ganar la vida eterna. Y le dijo: bueno, los mandamientos conoces. Y le dijo: Señor, todo eso he hecho. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y se entristeció porque era muy rico. Él quería una salvación basada en sus propios méritos, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Él quería que Jesucristo lo justifique por sus mandamientos. Pero cuando el Señor le dijo: no, tu problema no son las buenas obras que estás haciendo. Tu problema es que tú amas a Dios más que, o tus riquezas son más grandes para ti que Dios. Así que deja todo eso. Y dijo: no puedo. Muy bien. Entonces fíjese, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. ¿Cómo me despojo? ¿Cómo me despojo? Pues muy bien, siempre estando entregado a muerte. ¿Ok? Mire lo que dice este otro versículo. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ok? Mire, aquí hay también una perspectiva del Señor de cómo nosotros debemos seguirlo. No es haciendo buenas obras. Lo primero que dice es: niéguese a sí mismo. Y muchas veces nosotros queremos hacer buenas cosas, ¿o no? ¿Sabe qué es niéguese a sí mismo? Niéguese a todas las intenciones de su viejo hombre. Es decir, ¿sabe por dónde comienza la victoria? La victoria comienza recibiendo o no, permitiendo o no la recepción de los pensamientos del viejo hombre. Es decir, mire, en el mundo, hermano, no le ha sido dado al hombre necesariamente el control de las cosas. El hombre no puede controlar todas las cosas. Usted es un empresario, usted es un doctor, un profesional, un arquitecto, lo que usted quiera. Usted no puede controlar todas las cosas, porque usted no es capaz de poder realmente controlar todas las cosas. Pero, sin embargo, en el ser humano nosotros tenemos algo, ¿verdad?, que es nuestra propia mente, que es algo que sí nos ha dado Dios el poder para poder controlar. ¿Qué cosa? El Señor nos dice que nosotros podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí o no? Ok, Dios te está diciendo que tú tienes el poder y la capacidad de poder controlar los pensamientos de tu cabeza. Es decir, tú no puedes controlar que los pensamientos lleguen a tu cabeza, pero tú sí puedes controlar que esos pensamientos aterricen en tu corazón. Entonces, ahí comienza la victoria, porque cuando tú comienzas a recibir de parte del viejo hombre, y vamos a presuponer que nosotros, ¿no es cierto?, y nuestra cabeza es una gran torre de control, y la pista de aterrizaje es nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, viene un avión, vamos a poner en analogía que son los pensamientos del viejo hombre, y le pide pista de aterrizaje el avión, y dice: atención, atención, torre de control. Aquí el avión, con el temor, quiere pedir pista. El avión con el temor, ¿de dónde viene eso? No está autorizado a aterrizar. ¿Sabe qué pasa? Se va a otro lado, porque usted no lo autorizó. Dios
permitió que usted pueda verdaderamente, ¿no es cierto?, darle permiso a ese pensamiento. Atención, atención. Aquí, aeropuerto del corazón de Ricardo, a torre de control. Aquí, avión cargado con inmundicia. ¿Ya me pidió permiso para aterrizar? La que quieras. Yo tengo la posibilidad de decirle, aterrice. ¿Qué pasa si aterriza? Pues vuelvo a lo mismo de antes. Porque otra vez le estoy dando la posibilidad para que el viejo hombre continúe viviendo como siempre ha vivido, la vieja manera de vivir. Pero la vieja manera de vivir comienza por mis pensamientos, por mi entendimiento. Yo puedo pedir, ¿no es cierto? Puedo dar permiso para que aterrice el miedo, para que aterrice el temor, para que aterrice la desconfianza, para que aterrice la falta de fe, para que aterrice la ira, el enojo, la maledicencia, la lujuria, para que aterrice lo que quiera, que aterrice todo lo del viejo hombre. Pero cuando viene lo del nuevo hombre, y por eso necesitamos saber todo lo que es de Cristo, porque efectivamente los pensamientos de Cristo nos vienen cargados de bendición, en donde Cristo nos habla de salvación, de liberación, de provisión, de bendición. Si yo dejo aterrizar y recibo primero esos pensamientos, ¿de parte de quién? De Jesucristo. Yo los recibo. Atención, atención, aquí, aeropuerto, ¿verdad? El avión cargado con salvación para este momento está pidiendo aterrizaje. Por favor, aterriza, Señor. Y siento poderoso ahora, ¿verdad? A través de esta circunstancia y a través de este problema que me tenía quedado. Ahí está el problema, pero ya sé que está aplastado. Ahí está el problema, pero ya sé que está resuelto. Ahí está la dificultad, pero ya sé que está provista. Porque los pensamientos del Señor comienzan a determinar cuáles van a ser nuestros caminos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como son tan altos. El cielo y la tierra son mis pensamientos, ¿verdad? Tan lejanos de vuestros pensamientos, y mis caminos de vuestros caminos. Así que cuando yo recibo los pensamientos de Cristo, ¿sabe qué comienza a ser distinto en mí? Mis caminos. Así es como el Señor maneja las cosas, y por esto es que tú hoy tienes la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo no está en el viejo hombre. La mente de Cristo está en el nuevo hombre. La mente de Cristo está en la nueva persona. La mente de Cristo está en la nueva creación. Por eso es que tenemos que rechazar, como dice aquí la Escritura, ¿no es cierto?, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero dijo el Señor aquí también en Marcos, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pues bueno, la primera parte de negarse a sí mismo es eso, aceptando los pensamientos, aceptando la mente, aceptando las sugerencias y el conocimiento de tu viejo hombre. Eso es negarse a sí mismo. No. Esto es engaño para mí. Por más lindo que me pueda parecer, no, esto pertenece al viejo hombre. No lo acepto. Eso es negarme a mí mismo. No acepto que aterrices en mi aeropuerto. Lo que pasa es que nuestra mente está acostumbrada a que al primer pensamiento nosotros le dejemos de aterrizar, ¿o no es así? Cuando nosotros estamos en un problema, lo primero que se nos vienen son las salidas de nuestra propia mente. Y nuestra mente nos da salidas cualquiera. Y le dejamos aterrizar y vienen, ¿verdad?, a aterrizar legiones y legiones de ideas que no son más que el viejo hombre. La pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta? La misma de siempre. ¿Vas a encontrar muerte? ¿Vas a encontrar corrupción? Así es como yo me niego a mí mismo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, antes de que yo cometa una acción, primero ha habido un pensamiento, en donde yo me niego a mí mismo. La acción, no, pues yo ya cometí la acción. Cuando ya dejé aterrizar y viene a consecuencia. Es decir, por eso es que Dios no se fija en el hecho. Porque antes de que yo haya consumado el hecho, yo ya he decidido en mi corazón el hacerlo. Y por eso que, por ejemplo, en el antiguo pacto, en los mandamientos,
se hablaba del adulterio, pero el Señor dijo, a ver un segundito, yo les digo que si ustedes no adulteran, pero que si en su corazón ven a una mujer que no es de ustedes, con ojos distintos de los que le debe ver, usted ya fornicó con ella en su corazón. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Es decir, el acto en sí mismo de la infidelidad no era el que lo hice, sino que yo en mi corazón ya forniqué. Dios mira mi corazón, no mira el cuerpo, porque el cuerpo no es más que un títere de alguien que le está diciendo haz esto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por dónde comienza el problema? Por mis pensamientos. Por eso dice el Señor claramente que nosotros somos enemigos de Dios en nuestra mente adámica, somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos totalmente distinto a Él. Y después le dice el Señor, muy bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¡Ay! Mire, Señor, viene este pensamiento de ira, de enojo. Señor, en el nombre de Jesucristo no le doy permiso para aterrizar. Y lo entrego ¿a dónde? Y lo entrego a la muerte. Señor, tú mataste a ese pensamiento y a ese viejo hombre. Tú mataste a este viejo hombre en la cruz del Calvario y te lo entrego a la muerte. Porque nosotros que vivimos estamos permanentemente siendo entregados a muerte, o nos entregamos justamente a que estos pensamientos y a que este viejo hombre muera. ¿Me explico? Entonces dice, y tome su cruz. Y ahí sí, bien muertito, sígame. ¿Por qué? Porque el que molesta, lo que va a hacer ahora es que después de la muerte viene la resurrección y el nuevo hombre que está en ti comienza a tener vida. Comienza a tener vida. Muy bien. Entonces dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, escuche bien, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿En nuestra carne qué? En tu carne. No cuando te mueras, como muchos sugieren. No, aquí es imposible. La vida cristiana es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, es imposible la vida cristiana, no es difícil. El que diga que es difícil, ¿verdad? Está intentando hacerlo en su misma vida, por eso dice que es difícil. Sí, no, si la vida cristiana es imposible, no es difícil. Aquel que te diga que hay que intentar hacer algo, te está predicando muerte. Te está predicando pecado, porque en la medida en que yo intento en mi propia carne ser mejor, yo estoy en contra de la Escritura. Cuando el apóstol nos dice en Romanos 7 que una cosa he hallado, que cuando quiero hacer el bien, he aquí que el mal está en mí. Y que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso dice la Escritura. Pero nosotros decimos, no, hermano, usted arrepiéntase, venga delante del Señor, ¿verdad? Y prométale que nunca más lo va a volver a hacer. Y pida perdón a aquellos que efectivamente usted hizo daño. Y prométales que nunca más lo va a hacer. Bueno, sí está bien, vaya y pida perdón. Pero no les prometa nada. ¿Sabe por qué? Porque usted los va a incumplir. Porque usted en su carne es incapaz de poder hacer la voluntad de Dios. Porque su carne está muerta. Su carne fue crucificada juntamente con el Señor. O yo le creo a Dios. Por eso le dije, es una cosa distinta creer en Dios y otra cosa creerle a Dios. Si Dios dice que mi viejo hombre fue crucificado, la pregunta es, ¿qué Dios espera de mi viejo hombre? Nada. Pero si yo le estoy mandando al viejo hombre a que cambie, a que se arrepienta continuamente y a que sea mejor, estoy en contra de lo que Dios nos está enseñando. ¿O no es así? Y no estoy recibiendo, ¿qué cosa? La vida de Cristo, que es lo que necesito. Porque efectivamente la Escritura
La letra mata, la letra me lleva al punto en donde yo tengo que morir juntamente con Cristo para traerme a la vida resucitada de Jesucristo y que yo pueda verdaderamente experimentar esta nueva vida. Ese es un regalo de Dios, ¿o no? Claro, esto sí tiene que ver con el hecho de que Él me amó eternamente. ¿Es buena noticia o no? Claro que es buena noticia porque Él me amó eternamente, pero es mi mente carnal la que no me permite todavía recibir esta bendición, para que efectivamente podamos vivir la vida cristiana, mejor dicho, para que Él viva la vida cristiana en nosotros, para que Él viva la vida de Cristo en nosotros, porque el único que puede vivir la vida de Cristo es Cristo, y como yo soy hermano de Él, yo tengo los ADN espirituales de Cristo y tengo los genes espirituales de Cristo para que se manifiesten en mi vida y para que tú puedas dejarlos manifestar en la tuya. Si tú haces eso y le permites a Dios que Él pueda hacer esa obra, tú te vas a dar cuenta que el Señor es tu Dios y tu Salvador. Así que aquí nada de esfuerzo propio. Aquí todo el esfuerzo de Él y recibir todo aquello que Él me dio. Primero escuchamos la voz de Dios. Después le creemos a Dios. Y después recibimos lo que Dios dice que nos ha dado. Ese es el nuevo pacto. Recibimos la voz de Dios, le creemos a Dios y aceptamos todo lo que Él nos ha dado. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Oír, creer y aceptar. Eso es todo lo que tú tienes que hacer y Él hará el resto. Él no te ha mandado a ti a que cambies. Él no te ha mandado a ti a hacer milagros. Él no te ha mandado a ti a hacer la obra porque tú eres incapaz. Él hizo todo por ti. Consumado es, dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la obra de Cristo a tu favor. Así que la vida de Cristo se va a manifestar en mi carne mortal en la medida en que yo me entrego a muerte por causa de Jesús todas aquellas cosas del viejo hombre. Esa es una práctica diaria. Sabe que todos los días usted tiene que enfrentarse a esta realidad. Todos los días. No solamente alguna vez que dijo, yo te acepto, Señor, como mi Salvador. No, todos los días acéptele. Porque allí es que Él todos los días va a ser su Señor y su Salvador. Dice, de manera, y para terminar, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esto es maravilloso. Porque, mire, muchas veces nosotros, en nuestro sistema de creencias, queremos que las demás personas cambien y oramos al Señor, decimos, Señor, cámbiale a Pepito o cámbiale a mi marido o Señor, por favor, cambia a mi mujer o Señor, por favor, cambia a mi jefe, a mis hijos, ¿no es cierto? Entonces nosotros pedimos a Dios que cambie, pero aquí el apóstol nos dice cómo pasa eso. ¿Sí? Entonces dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. Muy bien, mire cómo Dios actúa. Ya lo hemos estudiado. Cuando la muerte actúa en mí, ¿qué es lo primero que se levanta en mi vida? La vida de Él. Cuando la muerte actúa en mí, si la muerte no actúa en mí, entonces la vida de Él tampoco aparece. Ahora, yo puedo predicar a los demás sin que sea la vida de Él manifestada, ¿o no? ¿Y qué estoy predicando entonces a los demás? Religión. Les estoy predicando, cambiemos al viejo hombre. Les estoy predicando, miren, para poder agradar a Dios. Miren bien las obras que hay que hacer para Dios. Los diezmos, las ofrendas. No dejen de venir. La reunión de las damas y la reunión de todas las cosas. Y si usted no vino, ay. Señor se enoja. Pero nosotros podemos predicar, ¿no es cierto?, en esa perspectiva en donde todavía estamos nosotros experimentando muerte. No hemos muerto, sino que estamos predicando desde la muerte. Fíjese lo que dice aquí la Escritura. De manera que la muerte actúa en nosotros. Escuche bien, la muerte tiene que actuar en ti. Ya lo hemos dicho, ¿no? Si no hay muerte, tú puedes seguir predicando desde el viejo hombre. ¿Qué predicas desde el viejo hombre?
Muerte. La muerte solamente puede traer más muerte. Oiga, qué raro en nuestras iglesias cristianas. Usted ve una tremenda transformación de nuestras iglesias. Usted ve después de 2000 años de cristianismo un mundo cambiado, impactado. No, al contrario. Estamos peor. Y en las iglesias cristianas tenemos los mismos pecados que en todas las demás iglesias. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Pero por qué? Porque la muerte no está actuando en nosotros. Pero la Escritura dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. Muy bien, cuando la muerte actúa en mí, yo lo primero que voy a experimentar es la resurrección o la vida de Él. Ahora, cuando tengo la vida resucitada de Él, ¿qué voy a predicar? Vida, porque no soy yo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que predicó el apóstol Pablo y ese es el resumen del Evangelio. Ya no yo, mas Cristo. Ya no yo, mas Cristo. Cuando Cristo habla, comienza a arder el corazón. Redarguye, pero redarguye con amor, no con patadas. Con amor, porque Cristo te ama, porque murió por amor por ti. Entonces, de manera que la muerte actúa en nosotros, y fíjese, ok, ¿y en vosotros qué actúa? La vida. Pues muy bien, así es como Dios quiere que tú te relaciones con las personas y que cambies la situación de tu entorno, de tu marido, de tu esposa, de tus hijos. No es pidiéndole a Dios que les cambie, sino pidiéndole a Dios que te remate en la cruz. Porque el momento en que el Señor te remata en la cruz, la vida de Cristo va a estar en ti y ahora tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus hijos van a tener a Cristo con ellos. Así es como la vida actúa en ellos. Entonces nosotros somos responsables de la vida de ellos, ¿o no? Porque si es que la vida o la muerte no actúa en mí, entonces tampoco actúa la vida. Pero cuando la muerte actúa en mí, actúa la vida y en usted actúa la vida también. Cristo se le está manifestando a su propia vida para darle salvación a usted y libertad, y libertad, y libertad y darnos vida a todos y cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Así es la fórmula. Yo diría ahí como una frase, ¿no? El mundo me necesita muerto en Cristo. A ti, pon tu nombre. El mundo me necesita muerto en Cristo para contar con la vida de Él e impactar con esa vida a los demás. Repito, el mundo me necesita muerto en Cristo. Entonces vamos a personalizar. Mis hijos me necesitan muerto en Cristo para contar con la vida de Él e impactar con esa vida la mía o la de mis hijos. ¿Qué necesita tu esposo? Mi esposo me necesita muerta en Cristo. ¿Para qué? Para contar con la vida de Él e impactar con esa vida a mi esposo. Mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis amigos, todos. Es decir, ¿qué es lo que necesita mi esposa de mí? Realmente mi esposa de mí no necesita la mejor versión de Ricardo. No, ¿verdad? Ella lo que necesita es la vida de Cristo en mí para que efectivamente ella pueda participar de esa vida. Ella no tiene que orar, Señor, en el nombre de Jesucristo, cambia a mi marido, sino que mata a mi marido en la cruz. Pero en la cruz, cuidado. Claro. Que muera juntamente contigo. Pero para que ella pueda orar eso, ella debe haber muerto también con él juntamente en la cruz. Así que lo normal es que el que lo pida sea el primero que ya haya marchado. ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? Cuando tú tienes la vida de Cristo, es el Espíritu intercediendo al Señor, porque está orando conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿el Señor quiere que mi esposa muera en Cristo? Sí, ¿verdad? ¿El Señor quiere que yo muera en Cristo? Sí, ¿verdad? ¿El Señor quiere que tú mueras en Cristo?
esa es la oración del Espíritu. Porque el Señor sabe que nuestro problema somos nosotros mismos. Entonces, allí es donde, si yo oro desde el Espíritu, porque yo estoy experimentando, yo sé que mi egoísmo es el peor enemigo en mi relación con mi casa. O mi esposa sabe que su egoísmo es el principal enemigo en la relación con los suyos. O mis hijos saben que su egoísmo es el principal enemigo con el resto de la familia. Tu egoísmo es el principal enemigo con tu jefe. Porque el Señor nos dijo que nosotros amemos hasta nuestros enemigos. En el nuevo hombre, nosotros amamos aún a los que nos odian. En el nuevo hombre, no oses hacerlo en la vieja criatura, porque vas a tener una vida de frustración. Así que, esa es la manera como nosotros debemos actuar. Ok, para que en los demás actúe la vida, en mí tiene que actuar la muerte. Para que en mi casa actúe la vida, en mí tiene que actuar la muerte. Para que tus hijos puedan ser impactados y tu esposa y los que están a tu alrededor puedan ser impactados, pues en ti tiene que actuar la muerte. Pero el momento en que el muertito se levanta, menguas. Así que esto se trata de que cada día, todos los días, arranquemos nuestro día con la torre de control bien encendida y no dejando aterrizar a los pensamientos de temor, de miedo, de distracción, de maldad, de prueba, de lo que quieras, de tribulación. Todo eso va a pedir pista. Pero si tú rechazas todo aquello y das pista y entrada en cambio a las ofertas de tu Padre, se va a hacer efectiva en ti diariamente la provisión y la vida de Jesucristo para que sigas creciendo en esa misma medida. Amén. Muchas gracias.